Oye, vamos con Tula Rodríguez. Tula Rodríguez, ahora... Yo le dije a él, ¿no? Mira, olvídate que soy la señora de tal o de cual, olvídate que soy mamá en el escenario. Tú y yo estamos juntos y pasa lo que tiene que pasar. Sí, es una tocada de labios, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno es bailarina... Lo que pasa es que cuando uno es bailarina... Tras ser salvado por el jurado, Tula no soportó más y entre lágrimas dijo haber estado temerosa de que sus seguidores la pudiesen rechazar. Y a mí me daba miedo, la verdad, salir al público por temor a rechazo. Sí. Entonces, cuando suceden estas cosas, yo solo quiero decirle al público que este es mi trabajo y que yo quiero que me quieran por mi talento, porque me saco la mugre y sacrifico un montón de cosas por estar en este escenario. Ya más tranquila la encontramos en uno de sus spas, donde ella misma supervisa todo al milímetro. Me dice, Tula, tú tienes que ganar. Justo me decía la clienta que ha venido con su esposo. Te dice que todo el mundo me dice, todo el mundo está que me... Aún con la efervescencia de lo vivido el lunes, Tula no para de bailar. Al verla bailar tan provocador y sensualmente, nadie dudó que Tula Rodríguez está de vuelta. Su baile del tubo en el concurso Amigos y Rivales del programa A Vacilar fue simplemente espectacular. Movimientos sensuales con suaves toqueteos de parte de su pareja, Giovanni Cramer, hicieron enloquecer y dejar boquiabiertos al público que asistió al set de A Vacilar. Con un cuerpo como cuando paralizaba a sus fans en su época de TED, Tula se compenetró tanto con su baile, que ni se perturbó cuando su pareja le robó un beso en la boca. Así que dile eso a la cámara, por favor. Por acá, por acá. Voten por el número 3, por Tula, que es la mejor y está bailando súper bien. No le cobren. Tula asegura que fueron 2 años y medio que no bailaba en público, por eso se sentía como un volcán en erupción en la pista de baile. De verdad, nunca había bailado en un tubo. Entonces a mí me costó porque además, como dices tú, es estar reprimida, pero bueno, la pasta uno la tiene y con un poco de entrenamiento viste más o menos los resultados. Ella y su pareja fueron los grandes vencedores de esta fecha, dejando en capilla a Karen Dejo, Melissa Loza y Vanessa Tello, quienes tendrán que esforzarse al máximo para superarla. Ahí estaba Tula Rodríguez, como mostrando un poco... Estaba la chica sentada, no sé cómo se llama eso. Rayitos, estaba haciéndose rayitos. Y lo máximo. Con su bolsa. Destruida mal. Destruida mal. Lo importante es lo que decía, pues. Claro. Importante. Es verdad que voten por ella, pues, porque si no le iban a dejar el pelo quemado, creo, a la chica. Bien, vamos con Karen Aponte. Karen Aponte. Vamos a seguir entonces viendo porque tenemos mucho para probarnos todavía. Aquí tenemos un caldo de cabeza riquísimo, calientito, con su lengua incluida. Patasca, ¿no? Patasca se llama, ¿no? Patasca. Perfecto. ¿Cuál es? Te vas a comer creo que cada plato tú, ¿no? Para que te dé fuerza. Vamos a ver. Sí. Para que pueda probar un poquito, Giovanni, vamos a imitarle. Prueba tú primero, a ver, yo pruebo. No, Tecita, Para no, que pues, quede tú primero. Cómelo. Está rico. Qué bueno, está rico. Sabroso, ¿no? Te diré que no me gusta la patasca, no me gusta el mote, pero el sabor es rico, distinto. Claro, hay que comer fuerte para poder cargar a Tula, tú sabes que... Ya un poquito, para que puedas ir también calentando un poquito. Para poder cargar a Tula. Claro, para poder cargar a Tula. Salud. Un poquito más. Gracias. Lo más para Giovanni. Rico, pues, ¿no? ¿Recuerdan? Es la ex de Jonathan Rojas. Somos patas. Tú estás soltero, ella es soltera, puede no ser el amor, ¿no? Yo tengo mi pareja, que es Tula. De baile. Eso, ya está con su pareja. Y hay que seguir aprovechando la soltería y ¿para qué no? Uno siempre tiene que frecuentar a los amigos, nunca es bueno alejarse. Claro, bueno alejarse, ¿no? Claro, nunca es bueno alejarse, ¿Pero ¿no? ustedes se podrían dar una oportunidad como pareja? ¿Por ahora? ¿Por qué no? Ahorita nos vamos a ir por una parte donde nos van a pasar el cuy también. El quirquincho, de todos nos van a pasar para quedar limpio. ¿Qué criqui? El quirquincho también. Que tengas éxito, que te vaya bien el concurso, que florezcas, que todos te vean por el buen camino, que tengas buen... Ahí está, eso. Vamos, Vanessa. Los pies, los pies.
ya. Ting, ting. El titiritero borracho ahí, haciéndola bailar, ¿no? El titiritero. Borracho, el titiritero está borracho. Titiritero borracho. Pero ese cuerpo... Mira, Dios le dijo, Vanessa, escoge cuerpo o bailar bien. Cuerpo, pues. Buena elección. ¿Y yo? No me dieron ni siquiera la opción. Así que, ¿qué importa? Excelente Bailar bailarina, bien. Reina. Eres una excelente bailarina. Soy una excelente bailarina.